Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Introducción a la Economía y a las Ciencias Políticas. Somos el grupo número 3, Paula, Milagros y Jimena. Y hoy les traemos un tema clave para entender cómo funciona la sociedad, los tipos de Estado y las formas de gobierno. Sí, porque no es lo mismo hablar de un Estado unitario que de uno federal, o de un Estado de bienestar que de uno neoliberal. Todo eso cambia muchísimo la vida de la gente. Arranquemos por lo básico. ¿Qué es Estado? A ver, si le preguntamos a cualquier persona, capaz te dice el Estado son los políticos o es el gobierno, pero no es tan simple. Exacto. El Estado es, en realidad, un conjunto de instituciones. La más importante, la que tiene el poder de controlar la fuerza. Claro, tiene el monopolio de la violencia legítima dentro de un territorio. Eso significa que si alguien rompe la ley, solo el Estado puede usar la fuerza para hacerla cumplir. Y ojo, no solo mira hacia adentro, hacia su propia sociedad, sino también hacia afuera, hacia los demás estados con los que se relaciona. Y además es el que dicta las reglas del juego, las normas que todos debemos seguir. Eso ayuda a construir una cultura política común. Por eso se lo define como la forma de organización política más desarrollada de la humanidad, una institución soberana que ejerce poder sobre un territorio y una población estable. Y, aunque hablemos del Estado como si fuera una persona o un edificio, en realidad es una abstracción. Se manifiesta en la burocracia, en las leyes, en las instituciones. Los clásicos lo pensaron de esta manera. Hobbes lo llamó Leviatán, Bodin habló de soberanía y Weber lo definió como quien reclama el monopolio legítimo de la violencia en un territorio. Bueno, ahora que ya sabemos qué es el Estado, vamos a los distintos tipos de este mismo. Arranquemos con el Estado unitario. Este es el modelo donde el poder político está centralizado en un único gobierno nacional. O sea, las provincias o regiones no tienen autonomía propia, todo lo decide el centro. Y acá en Argentina tuvimos algo parecido en el periodo rosista. Buenos Aires centraba tanto poder que el resto del país quedó bajo su control, hasta que vino Caseros. Y ojo, dentro del unitario hay variantes. Tenemos el puro, que no tiene divisiones administrativas. Luego, el regionalizado, donde hay regiones, pero sus autoridades dependen del poder central. ¿Se imaginan vivir en un país donde todo lo deciden desde una sola ciudad? Bueno, ahora pasemos al Estado federal. Acá cambia la lógica. Las provincias o estados tienen autonomía, pero comparten una constitución en común. Es como un equilibrio entre lo local y lo nacional. Argentina es un ejemplo clarísimo. Cada provincia tiene su propia constitución y gobernador, pero también hay un gobierno nacional que organiza todo el país. Es como decir que somos distintos, pero estamos unidos. Después tenemos la Confederación. Acá no hay un estado central fuerte, sino son varios estados soberanos que se asocian, pero sin perder su independencia. Exacto, forman un órgano común, pero lo que deciden no es obligatorio. Son más recomendaciones que leyes. Por eso, se dice que es más una asociación entre gobiernos que entre pueblos. O sea, imaginen un grupo de amigos que se juntan a decidir cosas, pero cada uno hace lo que quiere después. Esa es más o menos la lógica de una confederación. Bueno, ahora vamos a un modelo mucho más actual, que es el Estado neoliberal. Nació en los 70 con Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos, y después se expandió en América Latina con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Surge como respuesta a la crisis del estado de bienestar y del modelo keynesiano. ¿Qué hace este Estado? Bueno, privatiza empresas públicas, abre la economía al comercio internacional y reduce el gasto social. O sea, el Estado ya no protege tanto, sino que deja que el mercado se ocupe. En América Latina, durante los años 90, se aplicaron políticas de ajuste estructural,
privatizaciones masivas, apertura comercial y recorte de funciones de Estado. Los defensores dicen, esto trae eficiencia y crecimiento. Pero las críticas son durísimas. Genera desigualdad, desempleo y exclusión social. ¿Y ustedes, querida audiencia, qué opinan? ¿El mercado puede reemplazar al Estado en todo? Para cerrar, hablemos del estado de bienestar, que es casi lo opuesto al neoliberal. Sí, porque acá la idea es garantizar el bienestar general, con políticas de salud, educación, seguridad social y redistribución. Se financia con impuestos progresivos y el Estado interviene en la economía para reducir desigualdades. Surgió en Alemania a fines del siglo XIX y se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial. Espin Andersen clasificó 3 modelos: el liberal, el conservador corporativista y el socialdemócrata. Y además hay variantes como el mediterráneo y el post-socialista. Lo positivo es que mejoró la calidad de vida y fortaleció la democracia. Lo negativo, alto costo fiscal, dependencia y crisis cuando la economía no acompaña. Entonces, querido oyente, ¿qué prefiere? ¿Un Estado que garantice derechos sociales o uno que deje todo al mercado? Sigamos con un clásico de la historia, el Estado absolutista. Seguro lo han escuchado nombrar, ¿no? Ese modelo que predominó en las monarquías europeas entre los siglos XVI y siglo XVIII. Exacto, lo que lo hacía tan particular era la concentración total del poder en el rey. O sea, él decidía todo y sin límites. Y encima, con la idea de que su poder venía de Dios, imagínense, si el rey era elegido por Dios, ¿quién se iba a animar a cuestionarlo? Tal cual. No había instituciones que lo limitaran, ni diferencia clara entre lo público y lo privado. Y ojo, tuvo 2 etapas. Primero con fuerte justificación religiosa y después con la Ilustración llegaron ideas más racionales para sostenerlo. ¿Se acuerdan de Hobbes? Él lo justificaba diciendo que era necesario para evitar el caos del estado de naturaleza. Y Perry Anderson, desde una mirada marxista, decía que en realidad fortalecía el feudalismo, no era un paso hacia el capitalismo. Weber también metió su aporte lo esencial del Estado, es que tiene el monopolio de la coerción legítima, o sea, puede usar la fuerza y que sea aceptado. Pero claro, el absolutismo no duró para siempre. Después surgió el Estado liberal, también llamado Estado de Derecho. Esto vino de la mano de la crisis del absolutismo y el avance de la burguesía. Y acá aparecen las constituciones, las elecciones, los parlamentos, aunque ojo, al principio el sufragio era solo masculino y muy restringido. Socialmente se reconocen derechos inviolables como la igualdad ante la ley. Y en lo económico, ¡boom! Libre mercado, propiedad privada, oferta y demanda. La gran novedad es que la ley ya no era voluntad del rey, sino que venía del voto ciudadano. ¿No les suena familiar? Es básicamente el origen de lo que hoy conocemos como democracia constitucional. Saltemos al siglo XX con el Estado keynesiano. Surgió después del crack del 30, la gran crisis de 1929. John Maynard Keynes propuso que el Estado tenía que gastar más para mover la economía. Y ese gasto se traducía en obras públicas, vivienda, infraestructura. Aunque ojo, tuvo críticas. En muchos países generó inflación y endeudamiento. Igualmente fue clave para sostener el capitalismo en plena crisis. Seguro alguna vez escucharon la frase, el Estado debe intervenir en tiempos de crisis. Bueno, eso es puro keynesiano. Ahora pasemos al Estado socialista, que aparece en contraposición al liberal. Según Marx, el Estado es una superestructura que siempre defiende a la clase dominante. Por eso, él proponía destruir el Estado burgués y construir un obrero, el socialismo como paso intermedio hacia el comunismo. Y ahí entra la famosa dictadura del proletariado, un gobierno de trabajadores para llegar a una sociedad sin clase y sin Estado.
fuerte, ¿no? Un modelo pensado como transición hacia algo totalmente distinto. Pero, ¿qué pasa si directamente no hay Estado? Ahí entra la anarquía, que no significa caos, sino literalmente sin gobierno. La idea es vivir sin autoridad política ni religiosa, solo con los límites de la naturaleza. Ya en la Ilustración y la Revolución Francesa, estas ideas cobraron fuerza. Incluso dentro de la revolución, los llamados enrajes, los enfurecidos, defendían posturas libertarias frente a los jacobinos. Lo interesante es que la palabra anarquía antes se usaba como sinónimo de desorden. En la modernidad se resignificó como un ideal de libertad y autogestión. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Ven la anarquía como caos o como un ideal de libertad? Sigamos con otro modelo fuerte del siglo XX, el Estado totalitario. Lo vemos en ejemplos claros: el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el estalinismo en la Unión Soviética. Controlaban todo: política, economía, cultura, comunicación, hasta la vida privada. Usaban los medios de masas para imponer su ideología y fabricar consenso. Hannah Arendt decía que no era una tiranía más, sino una forma nueva y más moderna de gobierno. Imaginen no tener ningún espacio libre de control. ¿Qué le genera? Pero también tenemos el concepto de Estado fallido. Este surgió en los 90 con la caída de la URSS y varios conflictos. Se refiere a países que ya no pueden cumplir funciones básicas: orden, seguridad, servicios, control del territorio. Allí, las instituciones se debilitan y aparecen mafias, grupos armados o hasta terroristas. Ejemplos: Somalia, Congo, Liberia, Sierra Leona, Yemen, entre otros. Básicamente, estados que existen en el mapa, pero no logran garantizar nada a su población. Y para cerrar, el Estado gendarme o mínimo. Fue planteado en el siglo XIX como lo opuesto al estado de bienestar. Sus funciones se reducen a lo básico: seguridad, justicia, prisiones y defensa militar. Todo lo demás, educación, salud, asistencia social, quedaría en manos privadas. Hoy, algunos sectores neoliberales proponen volver. En Argentina, por ejemplo, el PRO en ciertos momentos impulsó políticas parecidas, priorizando seguridad y privatizaciones. Y acá va la pregunta final. ¿Qué prefieren? ¿Un Estado fuerte y presente o uno mínimo que casi no intervenga? Bueno, ya hablamos bastante del Estado y sus tipos, pero ahora les pregunto, ¿qué pasa con el gobierno? A ver, ¿ustedes en qué piensan cuando escuchan gobierno? Muchos piensan que es el presidente de turno o en los políticos de campaña. Pero ojo, gobierno es algo más amplio. Exacto, es el conjunto de personas que ejercen el poder político en un Estado, pero solo por un tiempo determinado. Esa es la diferencia clave con el Estado, que es permanente. El gobierno cambia con elecciones, sucesiones o hasta con golpes de Estado. Sus funciones son muy concretas: administrar recursos, ejecutar leyes, mantener el orden, representar al Estado fuera y diseñar políticas públicas. O sea, si el Estado es el auto, el gobierno sería la persona que lo maneja por un tiempo. Me encantó esa metáfora. Y cuando cambia el conductor, no cambia el auto, pero sí cómo se maneja. Exactamente. Arranquemos con la monarquía. Una de las formas clásicas de gobierno. Acá el jefe de Estado es una sola persona: el rey o la reina. Pero ojo, no todas las monarquías son iguales. Están las absolutas, donde el rey concentra todo el poder, y las parlamentarias, donde el rey reina pero no gobierna. Ejemplos de estas últimas: España y Reino Unido. Ahí el rol del rey es simbólico, mientras las decisiones las toma el Parlamento y el primer ministro.
Bobbio decía que la monarquía podía ser un buen gobierno si respetaba las leyes y buscaba el bien común. Pero si la monarquía abusaba, ¡zas!, se convertía en tiranía. ¿Y ustedes qué prefieren? ¿Un rey simbólico con tradición o ninguno directamente? Ahora pasemos a explicar la democracia. Su nombre lo dice todo, gobierno del pueblo. Viene de la Grecia clásica. La esencia está en la soberanía popular. El poder viene del pueblo. Hoy la entendemos como un conjunto de reglas para elegir representantes y tomar decisiones políticas. Por ejemplo, el voto universal, libre e igualitario. Puede ser directa, cuando la gente decide sin intermediarios, o representativa, que es lo más común, elegimos a quienes deciden por nosotros. Y ojo, no es solamente votar, también implica respetar derechos, practicar la tolerancia y resolver conflictos pacíficamente. ¿Qué les parece más realista hoy en día, una democracia directa o la representativa? Y ahora vamos con la oligarquía. En pocas palabras, el gobierno de pocos para pocos. El poder queda en manos de una minoría, casi siempre de la clase alta. El término viene del griego oligos, significa pocos, y arge es gobierno. En la teoría clásica se la veía como la versión corrupta de la aristocracia. Robert Michels aportó algo clave, la famosa ley de hierro de la oligarquía. Él decía que con el tiempo, incluso las organizaciones democráticas terminan concentrando el poder en unos pocos líderes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Hoy vivimos más en democracia o en una especie de oligarquía disfrazada? Para cerrar, hablemos de la república. Acá, la soberanía reside en el pueblo, que la ejerce a través de representantes. Se caracteriza por la separación de poderes, la protección de derechos y la responsabilidad de los gobernantes ante la ley. Es lo contrario a la monarquía absoluta o a la tiranía. La idea es que el poder sea responsable y transparente. Y sobre todo, que el poder no pertenece a una persona, sino al pueblo. ¿Y ustedes qué dicen? ¿La república es el mejor modelo? ¿O tiene también sus debilidades? Y bueno, hemos llegado al final de este recorrido por el Estado y el gobierno. Vimos que el Estado puede adoptar distintas formas: absolutista, liberal, socialista, totalitario, mínimo, hasta fallido. Y que el gobierno, aunque es más temporal, organiza ese poder en formas como la monarquía, la democracia, la oligarquía o la república. Lo importante es entender que estos conceptos no solo son teoría, nos ayudan a leer el mundo de hoy. Y a pensar cómo influyen en nuestra vida cotidiana. Así que, ¿qué forma de gobierno creen que nos representa mejor? Y ha llegado la hora de despedirse. Gracias por escucharnos Y hasta la próxima.